Buenos días. Este es un video de repaso, una clase de repaso del tema de cadenas alimenticias y flujo de energía. Vamos a iniciar con la explicación de cómo están formados los ecosistemas y vamos a continuar con la organización de una cadena alimenticia. Los ecosistemas están organizados en dos grandes grupos. Los factores bióticos, que son los componentes vivos del ecosistema y se les conoce comúnmente como flora y fauna, y se relacionan en cadenas y redes alimenticias. Los factores abióticos son los componentes no vivos del ecosistema, pero son los que permiten la vida. Son la humedad, el suelo, la radiación solar, el agua, el viento, etc. Como vimos, los componentes vivos de los ecosistemas se relacionan en cadenas alimentarias. Las cadenas alimentarias son relaciones entre los seres vivos donde un organismo sirve de alimento a otro. De acuerdo a la forma de obtener su alimento, se dividen en tres grandes grupos. El primer grupo son los productores primarios, el segundo son los consumidores, que pueden ser consumidores primarios, consumidores secundarios o consumidores terciarios. Y el tercer grupo son los descomponedores. Los productores primarios son los organismos capaces de producir su propio alimento a través de la fotosíntesis. En este espacio tenemos a las algas marinas, los pastos y las plantas. ¿Qué sucede? Bueno, la luz del sol llega a la planta, como a todos los seres vivos, pero la planta absorbe la energía del sol y la transforma en alimento. Para eso necesita el dióxido de carbono que está en la atmósfera y el agua que está en la raíz y que está en el suelo para poder producir carbohidratos o almidones, que son los que sirven de alimento para los consumidores. Los consumidores. Ya vimos que se clasifican en tres. Estos organismos no pueden producir su propio alimento y necesitan alimentarse de otro ser vivo, ya sea vegetal o animal, y se dividen según su fuente de alimentación. Por ejemplo, los consumidores primarios, también llamados herbívoros, se alimentan de productores primarios, es decir, de plantas, pasto o de algas marinas en caso de que sean organismos acuáticos. Aquí tenemos una foto de algunos organismos que son consumidores primarios y pueden ver que se están alimentando de plantas. El siguiente grupo de consumidores son los consumidores secundarios, que se alimentan de consumidores primarios, es decir, son los que se comen a los herbívoros y a ellos se les llama carnívoros. El otro grupo de consumidores es el consumidor terciario y se alimenta principalmente de consumidores secundarios, aunque puede alimentarse de consumidores primarios y se les conoce como depredador. Finalmente, tenemos a los descomponedores. Son organismos, principalmente microorganismos como hongos y bacterias, que degradan organismos muertos o parte de estos organismos. Por ejemplo, cuando se cae la hoja de un árbol, los descomponedores son los que se encargan de degradar esa hoja del árbol y convertirla en tierra. Y lo mismo pasa con los animales o restos de animales. Bien, ¿cómo se representa una cadena alimenticia?
La relación entre los organismos se representa mediante flechas, donde la punta de la flecha se dirige hacia quien consume el alimento. Por ejemplo, vemos que la punta de la flecha va del sol a la planta, pero cuando el ratón se come a la planta, la flecha va de la planta al ratón. El ratón sirve de alimento a la serpiente y el águila, y la flecha va del ratón al águila y la serpiente. Y el águila, como también se puede alimentar de la serpiente, vemos que la flecha va de la serpiente hacia el águila. Nunca es en el sentido contrario, siempre es en ese sentido hacia donde van las flechas al momento de representar una cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque es hacia donde indica hacia dónde va el alimento. O sea, yo me como la planta, el alimento viene hacia mí. Por eso la flecha indica hacia quién consume el alimento. Bien, la actividad para esta semana es realizar las actividades de reforzamiento que se solicitan en el guión que se va a publicar en el grupo.